for prosperity in their own countries. We've seen protests in a number of nations, in Bolivia, in Chile, in Colombia, and in Ecuador. Those protests reflect the character of legitimate democratic governments and democratic expression inside of their countries. Governments should respect that the way democracies do. We, in the Trump administration, will continue to support countries trying to prevent Cuba and Venezuela from hijacking those protests. And we'll work with legitimate governments to prevent protests from morphing into riots and violence that don't reflect the democratic will of the people. And we'll be vigilant too. There is more democratic cooperation in our hemisphere today than at any point in history. And we're proud of the fact that we've been a part of helping them get to that place. But we've learned from history that the risks from using military force are significant. So we've instead worked to deprive Maduro and his cronies of oil revenue that should go to the Venezuelan people and the regime's pockets. We've been ruthless in attacking the drug cartels that traffic drugs into the United States out of Venezuela. We simply asked Mexico and the Northern Triangle countries of El Salvador, Honduras, and Guatemala to do more inside of their own country to stop the flow of illegal immigration coming towards Mexico and to the United States. We had to cut off some foreign assistance to show that we were serious, but we didn't tell them how to run their country to address it. We just insisted that they be good neighbors. In that same vein of respect, we've told our friends that predatory Chinese activities can lead them to deals that seem attractive, but in the end are bad for their people, bad for their own nation. But we don't try to stop them from doing business with the Chinese Communist Party. We work with them to strengthen their systems, to strengthen transparency, to help them understand the threats that face their country from doing deals where the Chinese loan them money and then foreclose on important assets inside of their country. We are so blessed here. America remains the greatest example in democracy in the history of the world. And so we, in the Trump administration, will continue to support countries trying to prevent Cuba and Venezuela from hijacking those protests. And we'll work with legitimate governments to prevent protests from morphing into riots and violence that don't reflect the democratic will of the people. The good news is, in spite of what the world told President Trump, that American sanctions would not work, the world was wrong. These sanctions have been incredibly effective. Iran's wealth will decrease materially in 2019 from 2018, and again in 2020 from 2019. And their ability to trade with the rest of the world is also greatly diminished. This is not to impact the Iranian people. There's plenty of money for the Iranian people. If the Ayatollah can underwrite a missile program, centrifuges spinning to create nuclear systems, to underwrite Hezbollah in Lebanon, to underwrite fighters that are traveling to Latin America, if the Iranian regime has that much money and wealth, it has plenty of money to take care of its own people. I don't think anybody sees this moment of political transition in Israel, of them working through their democratic processes as an opportunity to create risk for Israel. I know the United States stands prepared to do everything we need to do to support Israel as it works its way through this government formation process. I'm proud of what we've done in the region. There remains an awful lot of work to do in our own backyard, in our own hemisphere. The good news is that the sun of democracy is dawning in many places close to us. And we've said since January that all options are on the table to help the Venezuelan people recover their democracy and prosperity. That is certainly still true. But we've learned from history that the risks from using military force are significant. And so we, in the Trump administration, will continue to support countries trying to prevent Cuba and Venezuela from hijacking those protests. And we'll work with legitimate governments to prevent protests from morphing into riots and violence that don't reflect the democratic will of the people. Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Ahí están en titulares. El primero de ellos es noticia nuestra América Latina. Pueblos movilizados del continente reciben este lunes una amenaza del gobierno de Estados Unidos. Mike Pompeo dice que ayudará a los gobiernos aliados de Colombia, Chile y Ecuador para que las protestas no se conviertan en una sublevación. Veremos cómo responden en estas naciones precisamente ante esta amenaza, ante esta advertencia. Nosotros tenemos en este momento, a través del movimiento de las comunas,
una organización popular y tenemos en estos momentos más de 47.000 comunas en Venezuela. El 98% de la población venezolana está organizada en comunas. Ahora entienden ustedes por qué somos mayoría en Venezuela. Ahora entienden ustedes, diputados, por qué somos nosotros una revolución que ha gobernado por más de 20 años. Yo no me puedo retirar porque sería indigno irme de aquí sin responderle al súbdito del rey de España que vino aquí a amenazarnos. Quiero decirle, senador, como decía Chávez, váyase a la mierda, español, que en Venezuela hay un pueblo libre, soberano, independiente, que no negocie su libertad. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. ¡Váyanse con su injerencismo! ¡Váyanse pa'l carajo! Claro, esa noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, América Latina, Estados Unidos anuncia que prevé interferir en las manifestaciones sociales que se desarrollan en países de su patio trasero, su hemisferio. Así se refirió el secretario de Estado a Sudamérica, nuestro continente. En las naciones más involucradas, Chile y Colombia, el pueblo se mantiene firme en las demandas a ambos gobiernos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló este lunes que su país ayudará a gobiernos legítimos de América Latina a enfrentar las protestas que se desarrollan en diversos países. Sin pruebas, Pompeo intensificó las acusaciones sobre Cuba y Venezuela de provocar dichas manifestaciones. Sin embargo, el común denominador es el hartazgo de los pueblos a las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos, por ejemplo, en Chile y Colombia. En la administración Trump, continuaremos apoyando a los países que intentan evitar que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas y trabajaremos con los gobiernos legítimos para evitar que las protestas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejan la voluntad democrática de la gente. En cuanto a la política de Washington sobre Venezuela, Pompeo descartó una intervención armada luego de meses de amenazar con todas las opciones para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Desde enero, hemos dicho que todas las opciones están sobre la mesa para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia y prosperidad. Eso, desde luego, sigue siendo cierto, pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos. Los pueblos de América Latina mantienen sus expresiones de rechazo a un sistema que los asfixia económicamente y viola sus derechos. En Colombia, centrales obreras y movimientos sociales rechazan que el presidente Iván Duque condicione el diálogo. Duque les exigió suspender el tercer paro nacional, convocado para el miércoles, por lo que consideran que no cumple con los requisitos de un diálogo incluyente, democrático y eficaz. Mientras tanto, en Chile, persisten las protestas contra el paquetazo económico de Sebastián Piñera. El mandatario busca apresurar en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse para proteger infraestructuras públicas sin necesidad de declarar el estado de excepción. Mismas fuerzas que han reprimido brutalmente a los manifestantes. Los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano revelaron que en el mes de noviembre la popularidad de Piñera fue de apenas un 4,6% y la desaprobación a su mandato llegó al 78,1%. Sobre las protestas de octubre pasado en Ecuador, la misión de expertos de Naciones Unidas constató la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. El informe del organismo señala que policías y militares recurrieron a un empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias,
Además, entrevistados por la misión, declararon que durante esos arrestos sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes. A esto se suma las acciones de persecución política contra referentes del Partido Revolución Ciudadana. Misma persecución que emplea el gobierno de facto en Bolivia contra los masistas. Ahí está el panorama con el que comienza esta semana en Ecuador, lo hemos visto en la última parte de esta nota, en Colombia, en otras naciones, por ejemplo, como Chile. De esto evidentemente no hace referencia el gobierno de Estados Unidos, de las violaciones a los derechos, a las protestas, a la movilización, a todos aquellos que han decidido protestar de manera pacífica exigiendo un cambio por distintas vías. Lo hemos visto en estas tres naciones. Vamos a ver qué ha sucedido durante esta jornada en Bogotá con Hernán Tovar. Hernán, muy buenas noches. Un hecho central, si miramos ya cuando ha finalizado este día, es lo que ha dicho el presidente Iván Duque. De hecho, lo dice después de la rueda de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Después de eso es que él llama a un diálogo con los líderes de la protesta. ¿Cómo te va? Buenas noches, Tatiana, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Latinoamérica y el mundo que nos ve a través de Telesur. Sí, efectivamente, el primer mandatario de los colombianos ha dicho que se reunirá con los dirigentes del paro, los que están en la cabeza de esta paro nacional desde el 21 de noviembre, pero ha puesto condiciones, y es que no se realice el paro nacional que se está convocando en las marchas el próximo jueves, a lo que los integrantes del comité de paro han dicho que no reciben condicionantes del presidente Duque. Sin embargo, se ha escuchado en los últimos minutos que se va a realizar la reunión, no se sabe a qué hora, no se sabe en qué sitio, pero lo que sí está claro es que no se va a suspender ni las marchas ni la protesta masiva que se está realizando o que se quiere o que se va a convocar o que se convocó para el día jueves. Esto por las necesidades sentidas del pueblo colombiano, que nada tiene que ver con alguna filiación a algún país, sino por las reformas que el presidente Iván Duque pretende implementar en materia social, en materia económica. La gente exige más cobertura en salud, más cobertura en educación. Son necesidades sentidas de la población. La población quiere más ingresos, que se incremente el salario mínimo. La gente quiere más acceso a fuentes de trabajo, cosa que no ha pasado en el país durante mucho tiempo. Eso es lo que están exigiendo y eso es a lo que el gobierno está haciendo oídos sordos, Tatiana. Nos quedamos entonces con ello. Sí habrá reunión, será el próximo jueves, como nos dices. Veremos entonces qué sucede, qué más información se va sumando a ello. Gracias, Hernán. Vamos ahora desde Bogotá hasta Santiago con nuestro enviado especial, Leonel Retamal, y el balance también de esta jornada. Leo, buenas noches. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, Leo, el balance de esta jornada, varios hechos. Sí, adelante. Ajá, claro. El balance, bueno, ya lo titularon un poco los vespertinos, los periódicos vespertinos, fue un lunes negro para el gobierno. Se conocieron dos cifras muy negativas para la administración de Piñera, que ya lo mencionaba la nota anterior, este nivel de desaprobación que ya es histórico, o de aprobación más baja también se puede considerar. 4,6% en un indicador, 10% en otro indicador que es cercano a la derecha. Y además se conoció la cifra de que la economía bajó su nivel de crecimiento en un 3,4% a través de un indicador mensual. Esto es importante porque el gobierno, que es un gobierno de derecha, vinculado a los sectores empresariales más acomodados del país, llegó con la promesa de tiempos mejores. Eso parece un eslogan muy lejano en el tiempo, puesto que con el transcurrir de casi 2 años de mandato de Sebastián Piñera, sus promesas económicas, que eran el fuerte, no se han cumplido. La economía venía arrastrando ya indicadores negativos desde hace tiempo, contrario a lo que presuponía que iba a hacer el gobierno, y por lo tanto se fue generando también este caldo de cultivo para el estallido social que se comenzó a producir el 18 de octubre. También se conoció la última actualización, es que va a haber algunas reformas a cómo el gobierno va a abordar su propuesta para que Fuerzas Armadas patrullen, asuman el control de algunos sitios estratégicos
Esto al parecer porque no contaba con los votos necesarios en el Senado para llevar adelante esta iniciativa y sobre todo por un punto que causó mucho resquemor en sectores políticos de oposición, que era la exención de responsabilidad penal para los funcionarios militares que incurran en eventuales casos de violaciones a los derechos humanos. Así que eso, por lo menos por el momento, está pausado hasta nuevo aviso, según se va a discutir en los temas de defensa. En cuanto a los movimientos sociales que han protagonizado toda esta época de movilizaciones, de este estallido social en Chile, hoy se dieron cita en la Cumbre de los Pueblos, sectores que vienen desde los territorios de lo más profundo, de la base de la Organización de Chile, sectores indígenas, de agricultores, zonas que están sin agua, que viven las inclemencias del cambio climático, como ya que está en boga este tema, pero también dicen ellos que no es solamente el cambio climático, que no lo desconocen, sino que dicen que una frase que se utilizó aquí en Chile, por ejemplo, no es sequía, es saqueo, y por lo tanto le agregan este componente político a las situaciones de falta de agua, por ejemplo, en algunos territorios, de sequía, de problemas de acceso a recursos, a la tierra, en fin. Dicen que detrás de todos estos problemas hay una clara expresión de cómo funciona el modelo económico de Chile, que por ejemplo es el único país que tiene privatizados los recursos hídricos a través del Código de Aguas y que está posibilitado por la Constitución de 1980. Entonces hay una larga trama que se viene tejiendo de cómo se relaciona esta historia de la Constitución hasta los territorios, la gente común y corriente que vive en el campo o incluso en las ciudades. Ese es el panorama de cómo se están moviendo y bueno, las reacciones a lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo se podrán ver seguramente mañana en los dirigentes políticos que van a estar nuevamente dando declaraciones y agitando la actividad política en Chile, puesto que ya algunos medios nacionales están titulando y resaltando esta frase de que Estados Unidos sigue considerando a América Latina como su patio trasero, algo que Venezuela ha denunciado en reiteradas ocasiones, estas dos doctrinas que están en disputa entre el monroísmo y el bolivarianismo, y parece que recién ahora está haciendo eco acá en las protestas de Chile con estas declaraciones de Mike Pompeo, así que vamos a estar a la espera de cómo reaccionan también los movimientos sociales a estas declaraciones. Pueblos movilizados y ahora amenazados por el gobierno de Estados Unidos. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Así vamos a entrar al análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington. Él es analista internacional, experto en análisis de medios y estrategias en campañas políticas. Nos acompaña del estado Anzoátegui, aquí en Venezuela. Orlando, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Tatiana. Un saludo afectuoso para ti y tu audiencia desde Barcelona, Anzoátegui. Muchas gracias. Entre líneas, ¿qué es lo que quiere decir a través de esta figura que es el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el gobierno de Donald Trump? ¿Qué es lo que quiere decirle a América Latina? Además de que de nuevo nos recuerda que nos ven como su patio trasero. Sí, básicamente lo que está pasando es lo mismo que habíamos advertido hace unos programas atrás. Estamos en campaña en Estados Unidos y el presidente Donald Trump es experto en bufonadas y en patanerías para tratar de alimentarle el ego a la clase media baja norteamericana o los llamados white trash, que son básicamente el 70% de su electorado. Entonces este tipo de declaraciones altisonantes, lo hemos venido diciendo, repito, se van a escuchar muy a menudo durante este mes y durante el próximo mes. Básicamente Donald Trump está diciendo algo que desde Venezuela hemos advertido desde hace 20 años. La política de la doctrina monroísta o el Plan Cóndor contemporáneo o el Neoplan Cóndor que se está aplicando en este momento en América Latina tiene un solo objetivo y es desestabilizar y eliminar a los gobiernos progresistas de la región. Toda protesta y toda, resistencia frente a este nuevo orden que pretende instalar Estados Unidos dentro del continente será reprimida y silenciada con la muerte. Es el único fin de todas estas revueltas, es el único fin de las declaraciones que acaba de hacer este fúnebre y siniestro personaje como se llama Mike Pompeo,
y básicamente reafirma lo que hemos venido diciendo. Tatiana, te repito, no es un secreto para nadie, y el que le haya agarrado, digamos, de sorpresa estas declaraciones, pues no está muy consono con la realidad histórica de América Latina en este momento. Orlando, pero esto implica más Escuela de las Américas, más financiamiento, más exigencia de endeudamiento con Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Promesas para sus electores. Recordemos que el estado de Florida es clave para la administración de Donald Trump. Y ese estado está básicamente compuesto por aquella gusanera que nombraba Fidel Castro, como llamó al éxodo cubano que luchó contra su gobierno, y al éxodo que ha provocado la revolución bolivariana en Venezuela. Ese éxodo llena las arcas del gobierno norteamericano en ese estado, y prácticamente le ha dado cierta territorialidad a la extrema derecha que se nos opone desde siempre. Lo cierto es que si analizamos individualmente los casos de extrema rebelión popular que están sucediendo en este momento en América Latina, nos daremos cuenta de que las promesas de alianzas con Donald Trump en este momento se refieren básicamente a Colombia, al gobierno de Iván Duque, y al gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Pero también recordemos que en Chile no solamente lo está apoyando Estados Unidos a Sebastián Piñera, también hay otros países del mundo que han manifestado su apoyo al gobierno de Sebastián Piñera, principalmente, creo, y es mi opinión muy personal, por intereses económicos, sobre todo por el litio. El que no lo sepa, hay que leer un poco sobre eso. En Colombia estamos entrando a la fase que yo diría terminal del gobierno de Iván Duque, con una protesta popular y una reivindicación popular no esperada. Nadie esperaba que esto pasara en Colombia, no con la presencia de Estados Unidos de hace ya casi 15 años, con bases militares, sistemas de vigilancia e inteligencia que dominan casi todos los datos y tienen, digamos, un 55% de control informacional y de investigación sobre la población de Colombia. Nadie lo esperaba, yo personalmente no lo esperaba. Sin embargo, esta rebelión espontánea del pueblo colombiano lo que demuestra es que el pensamiento de Simón Bolívar y la doctrina de la revolución bolivariana permea los países en donde se le acercan, con los que cohabita, Tatiana. Yo me pregunto, y evidentemente te pregunto, si esta amenaza del gobierno de Estados Unidos es un intento de ayudar tanto al gobierno de Chile como al de Colombia para disminuir la protesta social, una especie de amenaza por fuera. Dentro lo vemos de manera permanente en ambas naciones, vía represión, caso de Chile, por ejemplo, 9 proyectos de reforma constitucional, de blindaje y de apoyo a carabineros y ejército. La pregunta es entonces si lo que están intentando es desde fuera más generación de temor para desmovilizar la protesta social. Bueno, no es lo mismo una protesta social como la que está ocurriendo en este momento, la cual enfrenta a un gobierno específico dentro de una región. Supongamos que tomamos el caso de Chile. No es lo mismo una protesta de ya casi un mes en Chile, que ha cobrado vidas de manifestantes, que hay asesinatos por el medio, desapariciones, tortura, todo tipo de alteraciones y violaciones a los derechos humanos fundamentales, con lo que está pasando en Chile, y que varios países del mundo se hayan apoyado en Sebastián Piñera para exigir un cese a las hostilidades y un supuesto diálogo de paz. No es lo mismo eso que tener el apoyo ahora de Estados Unidos, es como la consagración, es digamos el visto bueno del padrino malo, ¿no? Del hombre del garrote, el policía del mundo, que te dice, bueno, nosotros vamos a intervenir para ayudarte a sofocar la rebelión, como si ya no lo hubieran hecho desde el comienzo, ¿no? A partir de sus intervenciones a nivel de inteligencia. Otra vez digo, es una bufonada, porque todo el mundo sabe que ellos están allí en esos dos países, pero yo lo veo más como una bandera frente al exterior, frente a la comunidad internacional. Es una especie de, bueno, este es mi patio trasero, esta es mi región, y yo voy a apoyar de manera pública a los presidentes que a mí me convenga hacer. Esto nos lleva a otra conclusión. Yo creo que para nadie debe ser un secreto ya, y creo que es otro, digamos, aporte que yo puedo dar a la reflexión y al análisis, Tatiana, de esta situación, es que las rebeliones populares que se están formando en América Latina, que están sucediendo y que van a suceder, porque estoy seguro de que así va a pasar, no pueden tener motivos, digamos, dispersos al motivo principal, que es derrocar al presidente, convocar a asamblea constituyente y crear una nueva estructura de Estado que pase por la reformulación de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina del poder popular y la unión cívico-militar.
Sin ese planteamiento y sin esa orientación principal de todas las revueltas en América Latina, no vamos a poder transformar las estructuras formales que nos ahoga en este momento el capitalismo. Estamos luchando contra un enemigo gigantesco, un enemigo formidable que es el imperialismo norteamericano, el cual usa su sistema económico para la dominación de todas las regiones y además usa su aparato ideológico para tratar de frenar, dispersar y confundir estas protestas. Sí, Tatiana. sí, Orlando, te escucho atentamente y veo con claridad la reflexión que nos haces sobre Venezuela y lo que significa en términos de resiliencia, de resistencia, también de inspiración. Sin embargo, lejos está de que una situación así pueda registrarse en Chile o en Colombia. En todo caso, hay algo más que quiero preguntarte, y es que además hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Venezuela y Cuba están detrás de las protestas, y también hay algo bastante claro. Particularmente estos días en Colombia hemos escuchado de muchísima gente que le dice al presidente Duque: no mire más a Venezuela, no mire más a otros países, porque los problemas están aquí adentro. No es Venezuela, no es Cuba, no es ninguna otra nación. Sí, era lógico que, a la segunda pregunta que me haces, era lógico que ese hecho, digamos, se manifestara en la historia de la comunicación política contemporánea en nuestra región. Siempre atacar a Venezuela y utilizar a Venezuela como el enemigo, como el artefacto de pelea, la pera de boxeo, a nivel ideológico y a nivel político, parece darle resultado a los gobiernos de la derecha para tomar el poder y atemorizar a su población en base a la satanización de Venezuela. Lo otro es que, el comentario de que estamos lejos de estas situaciones, y es evidente. Sin embargo, en la medida en que las masas, los pueblos, las organizaciones sociales y sobre todo los líderes emergentes de las clases políticas nuevas que deben formarse dentro de todos los países de América Latina tengan conciencia de la claridad de los propósitos de la lucha, en ese momento podremos avanzar mejor y los canales revolucionarios, los canales que sirven a los intereses fundamentales de los pueblos, no solamente tienen que atenerse a la labor de informar, sino a la labor también de reflexionar y analizar las posibilidades que tenemos para seguir la lucha, como estamos haciendo siempre y como siempre se hace en tu programa, Tatiana. Una recomendación final, porque sé que estamos cortos de tiempo, es ponerle muy bien el ojo a Brasil. Yo creo que en Brasil se está cocinando una rebelión popular de carácter masivo que va a ser un ejemplo también inspirador para muchos países del mundo. Eso creo que va a estar muy pronto. Y la otra pequeñísima reflexión que te quería hacer mención, Tatiana, es la velocidad con la que están pasando los hechos históricos. Estamos ante un nuevo cambio paradigmático, epistemológico de la manera de cómo se narra la historia y cómo suceden los hechos. Las rebeliones, las insurgencias, los focos de resistencia, los cambios políticos, las solidaridades, la forma de unión de la sociedad dentro de grupos ha revolucionado la manera de cómo nosotros entendemos la historia, y están pasando cosas, muchísimas cosas muy importantes en tiempos muy rápidos. Por eso te decía que la claridad dentro de la movilización debe ser clave para todo el continente, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando, por ese análisis. Evidentemente, comparto contigo este punto. Pasa todo tan rápido que tenemos mayor responsabilidad, mayor tarea de interpretar y analizar y ayudar a hacerlo a nuestros pueblos. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos vamos a una nación del sur del continente, Es Noticia Argentina. Pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos. Según expertos, el más reciente discurso de Mike Pompeo acerca de la política estadounidense sobre Venezuela tiene dos lecturas. Esto opina el analista Michael Shifter. Tiene que usar el poder que tiene Estados Unidos con ciertos límites. Entonces, en cambio, trabajamos para privar a Maduro y sus compinches de los ingresos petroleros que van, o que deberían ir al pueblo venezolano y no a los bolsillos del régimen. Que hay que buscar los instrumentos adecuados para impulsar una transición democrática en Venezuela. Sobre los resultados de la presión diplomática y económica de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la opinión de Shifter contrasta con la de Daniel Fisk, exfuncionario del gobierno estadounidense. Y la expectativa, la esperanza es que en algún momento van a funcionar, pero hasta ahora
no hay ninguna señal que están funcionando. Creo que las herramientas de la política que ha implementado la administración Trump se han implementado de la manera más efectiva posible. Lo que entiendo es que continúan buscando oportunidades para presionar a Maduro y a los que lo rodean, pero también necesitamos más apoyo de otros en el hemisferio. Pompeo aseguró que Washington confía en que el objetivo de su política sobre Venezuela está cerca, pero que aún todas las cartas están sobre la mesa. Y voy a empeñarme. Maduro, por su parte, asegura que ningún gobierno extranjero logrará sacarlo del poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Más temprano que tarde, un acuerdo de paz con la oposición venezolana. Vamos a retomar lo que decía el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, esta mañana sobre el tema de Venezuela. Ha dicho que Washington va a continuar ejerciendo presión para que el régimen de Nicolás Maduro, según sus palabras, no siga robándose el dinero de todos los venezolanos. Esto dijo. Los regímenes autoritarios no se van tan fácil. Miren a Maduro. Él continúa al día de hoy. Él tiene el poder en Venezuela, pero no la volverá a gobernar. No podemos tolerar a esos regímenes que invitan a actores malignos y tratan de convertir a democracias aliadas en dictaduras. De hecho, el régimen de Maduro ha permitido a iraníes entrar a su país, lo que es una amenaza mayor para Estados Unidos. Nuestra política en Venezuela está mezclada con moderación. Hemos visto gente que llama a un cambio de régimen por medios violentos y desde enero hemos dicho que todas las opciones están sobre la mesa para que el pueblo de Venezuela recupere su democracia, y eso sigue siendo cierto, pero hemos aprendido de la historia que los daños del uso de la fuerza militar son importantes, así que hemos trabajado en su lugar por privar a Nicolás Maduro y a sus aliados de las ganancias del petróleo que deberían entrar a los bolsillos de los venezolanos. Estados Unidos no planea una intervención militar en Venezuela. Así lo aseguró el lunes el secretario de Estado Mike Pompeo, al defender un enfoque moderado en los intentos de Washington para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Hemos aprendido por la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano. Desde inicios de año, Estados Unidos reconoce al líder del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, al considerar que Maduro se religió en comicios fraudulentos. La Casa Blanca ha pedido desde entonces al presidente socialista que deje el poder. Y en abril, tras un levantamiento militar sofocado, Pompeo dijo que Maduro tenía un avión listo para huir a Cuba. Estados Unidos cuenta con el apoyo de gran parte de los países occidentales y de América Latina para aplicar sus políticas orientadas a aislar al gobierno venezolano y reconocer a Guaidó. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este lunes a los regímenes de Cuba y Venezuela de tratar de secuestrar las protestas legítimas en países de la región. Para sus propios fines ideológicos, se hizo un llamado a la integración de todo el hemisferio occidental. Yoandi Castañeda tiene un resumen del discurso. En un discurso denominado El realismo diplomático, mesura y respeto en América Latina, pronunciado en la Universidad de Louisville, Kentucky, Pompeo resaltó que en el continente muchas naciones hicieron un giro hacia la democracia, el capitalismo y el buen gobierno, alejándose de las dictaduras, del socialismo y de la corrupción. El secretario de Estado, de igual manera, señaló que en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a honrar el deseo democrático del pueblo venezolano y su presidente interino legítimo, Juan Guaidó. Miles de agentes de inteligencia cubanos son el soporte vital del régimen de Maduro. Así que hemos echado atrás algunos de los acercamientos con Cuba, aplicando nuevas sanciones. Reconocemos que el acercamiento no mejoró el respeto de los derechos humanos del régimen cubano, ni impidió que interfiriera ilegalmente en Venezuela. Pompeo reconoció a los países que expulsaron a los médicos cubanos como Bolivia, Brasil y Ecuador y dijo que estos profesionales de la salud son individuos con los que el régimen de La Habana trafica al exterior para ingresar dinero en sus arcas. Pompeo también habló sobre lo que denominó la gran visión de la administración Trump para la política exterior de Estados Unidos y dijo que las decisiones se hacen basadas en los mismos principios de los padres fundadores. Vemos claramente que hay tiranos en nuestro hemisferio y trazamos políticas para confrontarlos, no para calmarlos. Yoandi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Thank you very much. We literally had Nicolas Maduro getting prepared to get on this airplane and head out of the country before he stopped really at the direction of the Russians. And I must say, there'll be another sunrise tomorrow. The opportunity for Venezuelan democracy, I am confident, will remain. But please know that you have got a team, not just at the State Department, but in the intelligence community and in the military, who are very focused on protecting the Venezuelan people, restoring their dignity, growing their economy. Once this is over, we will need all of you. There is much work to do, and a team that is very committed to creating democracy here in the Western Hemisphere.